Ya. Una vez más, buenos días con todos, familia. Qué bueno tenerlos acá, qué bueno poder pasar un tiempo como iglesia, escuchando, aprendiendo un poco más de nuestro Señor y así poder crecer todos juntos como iglesia, ¿no? Javicho ya se adelantó. Feliz día de la amistad para todos ustedes de parte de su iglesia Calvary Chapel San Juan. Ustedes saben que los amamos, que los queremos, que los extrañamos un montón, en verdad. Y esperemos que el día de hoy sea un día bonito para todos nosotros en familia, con nuestras esposas, con nuestros hijos, y pueda ser un día bonito. Entonces, feliz día de la amistad, feliz día del amor, aunque todos los días se debería celebrar este día, ¿no? No solamente un día, porque Dios nos ha llamado a amarnos unos con otros y amarnos todos los días, ¿no? No solamente un día en particular. Pero bueno, no está de más celebrarlo, ¿no? En un día específico. Feliz Día de la Amistad para todos. Esperemos que pronto podamos vernos en la iglesia. Bueno, hermanos, como saben, el gobierno ha extendido por 15 días más esta cuarentena completamente distinta a la anterior. Y como saben, la iglesia está siendo de una manera también involucrada, ¿no? Porque no podemos congregarnos. Así que por 2 semanas más no vamos a poder estar en iglesia presencial. Pero si Dios quiere, si Dios lo permite, hermanos, y oremos mucho por eso, esperemos que estos 15 días que han dado de más sean los últimos, ¿no? Y puedan permitirnos congregar, ¿no? Porque yo creo en verdad que la iglesia es esencial, ¿no? La iglesia es esencial, ¿no? Debemos cuidarnos, creo que lo hemos hecho bien. Y haciendo eso, creo que todo puede estar bien. Entonces, oremos, hermanos, oremos mucho para poder volver a reunirnos como iglesia y poder disfrutar esos tiempos juntos, alabando a Dios, escuchando su voz y creciendo juntos. Entonces, 2 semanas más vamos a seguir transmitiendo las enseñanzas. Les animo, por favor, hermanos, que se conecten todos los domingos a las 10 de la mañana para poder alabar a nuestro Dios. Y también les animo que los días miércoles también puedan conectarse. Les animo en verdad a también conectarse los días miércoles porque estamos enseñando el libro de Pedro. Y este miércoles que viene, Oscar ya va a retomar otra vez las enseñanzas. Como saben, él estuvo un poco mal durante 2-3 semanas, pero ahora ya está mucho mejor. Así que les animamos, por favor, que se puedan conectar los días miércoles a las 8 de la noche. En verdad, hermanos, les animo, los exhorto. Y también los días lunes, que es tiempo de oración, les animo que puedan también conectarse, ¿no? Como saben, nosotros lo hacemos por vía Messenger y te animo que puedas ser parte de este tiempo también que es muy edificante, de mucha bendición, donde podemos orar unos por otros. Entonces los días lunes a las 7:50, oración. Día miércoles, la reunión de mitad de semana, el libro de 1 de Pedro, y los días domingo, el libro de Efesios. Habiendo dicho esto, hermanos, vamos a orar para comenzar, ¿ya? Me acompañan en la oración, por favor, hermanos. Padre Santo, gracias por este hermoso tiempo, gracias por este día. Gracias, Dios, porque estamos vivos y porque estamos bien. Y porque tenemos siempre algo para comer, Dios. Y te agradecemos eso porque todo viene de ti. Y en este tiempo nos acercamos a ti, Señor, todos juntos, para pedirte que nos hables. Háblanos, Señor. Que tu palabra pueda ser viva, Señor. Sé tú hablando. Sé tú, Señor, hablando a los corazones de nuestros hermanos, Dios.
háblame a mí, Señor, también. Dirige este tiempo, Dios. Quita cualquier distracción que pueda haber. Y bendice este tiempo, Dios. Gracias por todo. Dejamos nuestras vidas y tu iglesia en tus manos, Dios. Y haz tu obra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con el libro de Efesios. Como saben, ya estamos en el capítulo 3. La semana pasada hemos avanzado una parte del capítulo 3 hasta el versículo 13. El día de hoy lo vamos a terminar, el capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el 21. Entonces, si tú tienes tu Biblia ahí, te animo a que puedas ubicar el libro de Efesios, buscar el capítulo 3 y en el capítulo 3, versículo 14 al 21. Ya, vamos a hacer un pequeño resumen de la semana pasada, hermano, y un poquito de lo que hemos estado aprendiendo los últimos meses. La semana pasada, hermanos, conocimos un poco del corazón de Pablo, ¿no? Vimos un poco del llamado que Dios hizo a la vida de Pablo, ¿no? Del servicio que Dios le otorgó a Pablo, que era ser apóstol a los gentiles, ¿no? Que es llevar su palabra, que es llevar su evangelio, que es llevar la buena noticia a todo el mundo, pero específicamente a los gentiles, las personas que no eran judías. Entonces, esa era la responsabilidad, el llamado, el ministerio que Pablo había recibido de parte de Dios. Él nos enseñó que esto que él ahora hacía, que era llevar el evangelio, no era por mérito propio, que no fue por algo que él había ganado, sino que era por pura gracia. Él se consideraba el menor, el más pequeño de todos los apóstoles, de todos los cristianos. Él no se sentía digno de poder servir a Dios como lo estaba haciendo en ese momento, ¿no? Él nos cuenta, ¿no? de que él, si servía, era solamente porque Dios era bueno con él. No se trataba de que porque él era inteligente Dios lo escogió, de que porque él era sabio o porque era un gran judío Dios lo escogió y Dios le dio una responsabilidad. No, él dice, yo he recibido este don del ministerio por pura gracia, ¿no? Es por el poder de Dios que yo hago lo que hago. No se trata de mí, ¿no? Pero también nos enseñó, hermanos, en la semana pasada Dios nos dijo de que las circunstancias en las que nosotros podamos estar no determina o no debería determinar nuestra condición espiritual. Pablo estaba en la cárcel, fue de ese lugar donde él escribió varios libros, ¿no? Filemón, Colosenses y Efesios, ¿no? Las cartas del cautiverio, ¿no? Y en este capítulo 3 también aprendimos y vimos que Pablo no se consideraba un preso de Roma, aunque literalmente era preso de Roma, sino que él veía la vida y las circunstancias, incluso en los momentos difíciles, con una perspectiva distinta, ¿no? Él decía, yo soy prisionero de Jesucristo, ¿no? Y al final de la enseñanza de la semana pasada, Pablo animó a sus lectores que estaban libres, no en la cárcel, y él sí estando en la cárcel, diciéndoles, hermanos, les pido, por favor, les ruego que no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros. Yo estoy en una cárcel, es verdad, pero esto no debe ser razón para que tú te desanimes, porque lo que está pasando en mi vida, a pesar de que estoy en una prisión, es para beneficio de ustedes. El Señor está usando esta circunstancia tan difícil para yo poder ser un instrumento de bendición para ustedes. Y yo no quiero que se desanimen, no estoy pasándola mal. El Señor está usando este hermoso tiempo, o esta circunstancia para hacer grandes cosas, ¿no? Y Pablo fue un gran hombre para decir esto, hermanos, porque cualquiera de nosotros probablemente en una situación como la de Pablo no animaría a los que están libres, sino esperaría que otros nos animaran a nosotros que estaríamos de repente encerrados. Pero Pablo veía la vida, sabía que Dios estaba
en control de todo, sabía que si él estaba sufriendo y pasando esto era porque era voluntad de Dios. No era porque la gente era mala, sino porque Dios estaba dirigiéndolo a ese lugar. Y él, es muy probable que haya entendido eso cuando se dio cuenta de los grandes beneficios que estaba consiguiendo o viendo por causa de estar ahí, ¿no? Estaba predicando el evangelio, estaba haciendo que el reino de Dios se extendiera. O sea, ese lugar limitado de una prisión no limitaba a la palabra de Dios para que siga creciendo, no limitaba el poder de Dios. Y entender eso y saber eso fue lo que le llevó a él a decir, ¿sabes qué, hermanos? No se desanimen, porque esto que estoy haciendo es algo para su beneficio. Ánimo, sigan adelante. Y eso es lo que Pablo nos enseñó la semana pasada. Pero también algo muy importante que él nos dijo era que nosotros como iglesia tenemos una responsabilidad, ¿no? ¿Cuál era? De que nosotros íbamos a ser modelos o íbamos a modelar la multiforme gracia de Dios. No, Dios tiene formas diversas e increíbles de actuar, de obrar en la vida de cada uno de nosotros en su iglesia. Y Pablo dice, hermanos, el Señor los ha escogido a ustedes como iglesia, como conjunto de personas, tanto a griegos como judíos, gentiles y judíos, para ser un solo hombre y por medio de su iglesia, de este cuerpo, puedan modelar la forma en cómo Dios obra en la vida de hombres limitados, imperfectos que somos nosotros. ¿Y por qué Dios quería hacer eso? Porque a través de eso Dios dice que daba a conocer la variedad de su sabiduría a los principados y potestades de los lugares celestiales. Un mundo espiritual nos está viendo, hermanos. Los ángeles, los demonios nos están observando cómo vivimos para Dios, cómo actuamos para Dios, de qué forma Dios es real en nuestra vida. Todo eso ven, y no solamente un domingo, sino todos los días. Todos los días estamos prácticamente como en un teatro, donde Dios es el que diseñó el plan, diseñó el guión, o creó el guión. El escenario es el mundo, y los ángeles y las potestades de los lugares celestiales son los espectadores. Nos están viendo, hermanos. Y Dios dice, yo quiero usar a mi iglesia para que estos ángeles, estas potestades de los lugares celestiales puedan conocerme más, me puedan conocer de qué forma yo trabajo con ustedes. Entonces, hermanos, tenemos una responsabilidad muy grande. Dios podía haber dado a conocer su sabiduría de otras maneras, hermanos, pero Él ha determinado que sea por medio de nosotros, su iglesia. Y la pregunta como aplicación de la semana pasada fue, ¿de qué manera tú estás modelando, de qué manera tú estás mostrando eso? Y es necesario y es urgente que te hagas esa pregunta, hermano. Y más aún en un tiempo de cuarentena donde ya no nos estamos viendo como iglesia, donde estamos pasando poco tiempo como congregación. ¿Cómo estás viviendo tú? Hermano, es suficiente que sepas que Dios te está viendo. Eso debería ser suficiente para que nosotros vivamos una vida completamente distinta, como a Él le agrada. Pero Dios ha añadido algo más y nos ha hecho saber la semana pasada que también los ángeles nos están viendo. Y entre ellos hablarán cosas buenas que ven de nosotros, pero también cosas malas que quizás ven de nosotros. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Y es un gran privilegio, hermano, que Dios nos haya hecho de una manera partícipes de esta gran obra, hermanos, de la iglesia. Pero es una gran responsabilidad. Y esta semana, este domingo, hermanos, lo que vamos a ver es una oración de Pablo. No sé si recuerdan, pero en el capítulo 1, hermanos, Pablo comenzó su carta desde el versículo 15. Comienza su carta diciendo, yo oro por ustedes. Y en el capítulo 1, en su primera oración de esta carta del libro de los Efesios, él dice que él no cesaba de dar gracias por los efesios, y él hacía memoria de ellos siempre, cada vez que oraba.
Y la petición de Pablo en ese capítulo 1, o lo que él nos enseñó en ese capítulo 1, cuando él oraba a Dios por los efesios, era pidiéndoles revelación. Su oración de Pablo en el capítulo 1 era: Señor, muéstrales por favor las riquezas de tu gloria. Muéstrales, Señor, dales más sabiduría, dales más revelación del conocimiento de ti. Que te conozcan más, Señor, que conozcan quién eres tú, qué es lo que has hecho tú por ellos. Te ruego, Señor, abre los ojos de su entendimiento para que sepan a qué tú les has llamado, cuál es la posición que tú les has dado por ser hijos de Dios, por estar en Cristo. Muéstrales eso. Eso fue la oración de Pablo en el capítulo 1. Pero esta carta tiene dos oraciones. En el capítulo 3, versículo 14, también hay otra oración de Pablo, pero distinta a la primera. Esta oración gira o tiene que ver con una petición de que Dios pueda ayudar a la iglesia, que ya sabemos que somos una iglesia, que somos un cuerpo, a poder vivir todas las verdades que Él hasta este momento nos ha enseñado. Todas las riquezas, todos esos misterios que Él nos ha enseñado, nos ha revelado. Ahora Pablo cierra toda esa enseñanza doctrinal, todo ese conocimiento, toda esa información de lo que somos en Cristo, de lo que tenemos en Cristo. Él cierra todas esas verdades con una oración, haciendo la petición y diciéndole a Dios: Señor, ayúdanos a poder vivir conforme a esas verdades que han aprendido, que han conocido. Y me gusta mucho eso, hermanos. No sé si ustedes se recuerdan, pero en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, hay un versículo donde dice que los apóstoles, los primeros 12, recibieron una promesa, que era recibir poder de Dios, el bautizo del Espíritu Santo. Así es como aparece en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Que Jesús había hecho una promesa, ¿no? Que iban a ser bautizados por el Espíritu Santo y por medio de eso iban a tener poder, dunamis, dinamita, iban a tener un poder que iba a impactar el mundo. Llegó esa promesa y a partir de eso la iglesia comenzó a expandirse y a crecer. Pero algo interesante de esta historia, hermanos, del libro de los Hechos, es que antes de que ellos recibieran ese poder, el bautizo del Espíritu Santo, ellos habían pasado 3 años en el ministerio con Jesús. Ellos habían sido testigos de su poder, de su sabiduría, de sus enseñanzas, de su amor, de su servicio, de su bondad, de su compasión, de su misericordia, de todo. 3 años, hermanos, Jesús les mostró prácticamente todo lo que Él era como Hijo de Dios, como Dios encarnado. Pero esa información, esa experiencia que fue buena, que fue necesaria, que fue una bendición, hermanos, no era suficiente para que ellos, después de haber pasado esos 3 años, salgan y prediquen el Evangelio, compartan las buenas nuevas, establezcan iglesias. No, ellos necesitaban, aparte de la información, aparte de la experiencia, necesitaban el poder del Espíritu Santo, necesitaban el poder de Dios en sus vidas. Y es por eso que Él les dijo: esperen la promesa del Padre. Ya aprendieron todos los 3 años muchas cosas, pero necesitan el poder, necesitan ese poder para que puedan ser mis testigos en Judea, Samaria y hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, el conocimiento, la información de las cosas que Dios ha hecho por nosotros es buena, es necesaria, las necesitamos, pero no es todo. Para poder cumplir y para poder vivir conforme a esas verdades, a esas riquezas, a ese misterio que Él nos ha revelado, necesitamos su poder. Pablo sabía, hermanos, y eso es lo que vamos a ver en esta sección del capítulo 3, Pablo sabía de lo limitados que éramos nosotros como seres humanos. Pablo sabía que lo que Dios había revelado en su palabra, de que nosotros somos
como modeladores de su gracia, de que nosotros somos el testimonio que quiere mostrar Dios a través de nosotros al mundo y a los ángeles. Él sabía que eso era una gran responsabilidad y tú y yo también lo sabemos. Y por tanto, Pablo, sabiendo que nosotros somos limitados y que por nuestras propias fuerzas haciéndolo a nuestra manera, no íbamos a poder. No íbamos a poder. Pablo se ha encargado en los capítulos del 2 al 3 a mostrarnos todo lo que Dios ha hecho, pero también nos ha mostrado las cosas que nos tocan hacer o conocer para poder vivir conforme a eso. Pero Él sabe lo incapaces que somos, lo limitados que somos. Y tener la información no es suficiente para vivir una vida que pueda glorificar a Dios. Necesitamos más que eso. Y eso tiene Pablo en mente. Y por eso Pablo hace esto de acá. Vamos a leer del versículo 14 al 21. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la segunda oración de Pablo, hermanos. Una oración distinta a la primera. Y también una forma de orar distinta a la primera. Él comienza el versículo 14 diciendo: por esta causa doblo mis rodillas. Cuando Pablo dice por esta causa, se está refiriendo por todo lo que sabemos que Dios ha hecho por nosotros, por este misterio que Dios nos ha dado a conocer, que ahora somos un solo pueblo y que ahora somos la iglesia y que ya no hay dos pueblos, solamente hay uno. Por esa causa y por saber de que Dios nos está usando a nosotros para que los ángeles conozcan su sabiduría, la diversidad de las formas de cómo Dios obra en su iglesia, por esa causa, teniendo esa información, teniendo ese conocimiento, conociendo esta grandiosa verdad, por esa razón, por esa causa, yo, Pablo, doblo mis rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho esto de Pablo, hermanos, porque después de llenarnos de mucho conocimiento, de mucha información valiosa, con mucho valor, hermanos, lo único que le toca a él hacer es doblar rodillas. Porque es bastante lo que hemos aprendido, bastante lo que Dios nos ha dado. Y Pablo dice, es bastante esto. Y yo por eso doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando Pablo dice, por esta causa yo doblo mis rodillas, como dije hace un momento, Pablo está teniendo en mente lo que él ha venido hablando. Entonces, ¿qué significa eso, hermanos? Que su oración de Pablo, porque cuando dobla rodillas se está refiriendo a orar, cuando su oración de Pablo está de una manera ligada, unida a lo que él ha venido hablando. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque la oración de Pablo que va a hacer está conforme a lo que Dios ha revelado. Otra vez repito, cuando Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas, está hablando del conocimiento que nos ha enseñado, nos ha dado a conocer
en los primeros capítulos. Esas verdades son las que me llevan a orar. ¿Qué significa eso? De que Pablo estaba orando según lo que Dios le había revelado. En otras palabras, Pablo va a hacer una oración conforme a la voluntad de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque nuestras oraciones deberían ser igual que Pablo. Deberían ser dirigidas por lo que Dios ha revelado en su palabra. Deberían ser guiadas, o nuestras palabras deberían ser promesas o cosas que Dios ha dejado en su palabra. Y no cualquier otra cosa que se nos viene a la mente, sino lo que Dios nos ha revelado. Todos sabemos, y espero que todos sepan, hermanos, que Dios nos responde todas las oraciones. La pregunta es ¿por qué? La respuesta es sencilla. La Biblia dice que Dios va a responder la oración que está conforme a su voluntad. O sea, según lo que Él ha deseado, según lo que Él ha planeado. Esa es la oración que Él va a responder. Entonces, probablemente, hermanos, muchos de nosotros hemos orado varios años, bastante tiempo, y de repente no hemos recibido estas oraciones o no hemos visto respuesta de estas oraciones. Y probablemente sea, hermanos, porque no estamos orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Y qué significa conforme a la voluntad de Dios? Es que nuestras oraciones deben ser guiadas por lo que Dios ha revelado y ha hecho. O sea, su palabra debería ser como el manual de cómo nosotros deberíamos orar, como Pablo lo está haciendo ahora. Por esta causa, por lo que he venido hablando, por eso yo oro. Por eso doblo mis rodillas. ¿Cómo tú oras? ¿O de qué forma oras? En Santiago la Biblia dice: pides pero no tienes, buscas pero no hallas. ¿Y sabes por qué es? Porque pides mal. Muchas veces nuestras oraciones no tienen respuestas porque pedimos mal. Y en Santiago dice que pedís mal porque pides para vuestros deleites. Son oraciones egoístas, centradas en uno mismo, que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. Pero hermanos, créanme que cuando tú haces una oración que va guiada por lo que Dios ha revelado en su palabra y lo que Él quiere hacer, va a tener respuesta sí o sí. Sí o sí. Es muy, muy importante saber esto, hermanos. Nuestras oraciones tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. Pablo lo sabe y por eso dobla rodillas. Y algo interesante de este versículo también, hermanos, es la posición de cómo Pablo ora. Doblo mis rodillas. Normalmente un judío no oraba de rodillas. No era lo común, no era lo normal, no era lo que se podía ver todos los días. Lo normal era que oraran de pie, con las manos hacia arriba y con la cabeza abajo. Así se dirigían a Dios en oración. Pero había circunstancias, y en el Antiguo Testamento los vemos y también en el Nuevo, donde hubo hombres que sí se arrodillaron, que sí se postraron. Pero estas personas que oraron en esa posición era porque estaban en una situación no tan buena, no tan agradable. No estaban ni bien emocionalmente, ni bien circunstancialmente. Algo estaba pasando. Y el postrarse, el arrodillarse, era una señal de decir: ya no puedo más. Me rindo ante ti, Señor. Otra cosa que también significaba el arrodillarte o el orar postrado, era decir: Señor, tú eres grande y yo soy pequeño. Y en esa posición me pongo. Otra cosa que también significaba estar de rodillas era decir: Señor, yo no soy nada. Humildad. No era lo común, pero en situaciones específicas, en situaciones de emergencia, los judíos sí se postraban. En situaciones de angustia, los judíos se postraban. La posición no determinaba que Dios te respondiera. No te aseguraba que Dios iba a hacer lo que tú estabas pidiéndole. Lo que de una manera significaba el estar postrado o arrodillado era solamente decir: Señor,
me rindo ante ti. El hecho de que tú ores arrodillado o comiences a orar en esa posición no significa que Dios va a escuchar más tu oración que el que la ha separado. No. Pero lo que sí va a mostrar es decir, Señor, es algo urgente lo que estoy pidiéndote, Dios. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Pablo ora arrodillado en esta situación? Y yo creo, hermanos, que Pablo ora de esta manera porque su deseo, su urgencia de él como líder, como pastor, como apóstol de los Efesios, él sentía que era urgente que Dios escuchara su oración, que Dios viera la urgencia que era para él esta petición que va a hacer. Él quería mostrarle que, Señor, esto es urgente, Señor. Yo conozco, yo sé las grandes cosas que has hecho por mí y por los Efesios. Y yo quiero que me escuches. Yo quiero que me oyas. Y es importante. Pablo dice, no, me arrodillo. Muestra la urgencia, hermano. No hay una posición que la Biblia diga que es la correcta. Puedes orar como sea. Parado, sentado, no sé. Tú busca tu posición. Pero el estar arrodillado muchas veces muestra humildad, rendición, urgencia y todo eso, hermanos. Yo creo que todos nosotros como cristianos deberíamos orar de esa manera, porque todos en verdad tenemos urgencias. Y yo creo que la mayor urgencia que tenemos es que nosotros podamos vivir como Dios quiere que vivamos. Esa es una urgencia para mí. Y si es una urgencia, creo que el orar de rodillas muestra eso de ahí. Alguien dijo hace mucho tiempo que la iglesia debería caminar de rodillas. La iglesia debería caminar de rodillas. Porque es una señal de rendición delante de Dios, de dependencia delante de Dios. De decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí lo puedes todo. La iglesia debería caminar de rodillas. Pero Pablo no solamente ora conforme a la voluntad de Dios, o no solamente inicia su oración conforme a lo revelado por Dios, y no solamente se arrodilla, sino que la oración que él hace, versículo 1 dice, es ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no está de más que Pablo haya dicho Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque el hecho de que él diga Padre muestra la forma en cómo él veía a Dios. Él lo veía como un Padre cercano, un Padre amoroso, un Padre el cual él podía acercarse confiadamente. Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Es Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también es Padre de toda la familia de los cielos y la tierra. Pablo tiene eso en mente. Al Dios al cual yo voy a orar, al Dios que yo me estoy orando, no es un Dios que está ahí nada más, es mi Padre. Y no solamente el mío, sino Padre de toda la familia que toma nombre de Él, tanto de los cielos como de la tierra. Algunos creen que cuando Pablo dice que toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, se está refiriendo a tanto los creyentes que estamos en la tierra vivos, sirviendo a Dios, que tenemos como Padre a nuestro Dios, pero también se está refiriendo, algunos creen, a los creyentes que ya están en el cielo, que también es Padre de ellos. Recuerden que Dios no es Padre o no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y Pablo está diciendo, Señor, tú eres mi Padre y eres Padre de todos los creyentes que están ahora en vida y los que están ya contigo ya. A ti me dirijo, a ti me postro, a ti me rindo, a ti me acerco. Eres mi Padre, en ti no hay pierde, en ti hay confianza. Algunos creen, hermanos, que arrodillarse también, cuando uno ora, es señal de respeto y de reverencia. Respeto y reverencia. Una cosa es tener confianza con Dios,
¿no? Y la Biblia dice, acerquémonos pues a Dios confiadamente para poder hallar gracia y misericordia y oportuno socorro. Claro que debemos acercarnos a Dios con confianza, hermano. Claro que debemos acercarnos a Dios con toda la confianza que podamos tener, porque Él nos ama. Él ha abierto una puerta inmensa para que tengamos acceso y nos acercamos a Él y oremos a Él, dependamos de Él. Pero una cosa es confianza y otra cosa es ser confianzudo. Eso es totalmente distinto. Yo tengo confianza con muchos hermanos, muchos de los que están conectados, tengo confianza. Pero la confianza no es lo mismo que ser confianzudo. Y es por eso que algunos creen que Pablo tenía la confianza de acercarse a Dios porque era su padre, porque era su familia, porque era cercano a Él. Pero también él no se olvidaba que se estaba dirigiendo en oración al Dios Todopoderoso. Y por eso se arrodillaba. Y eso no es tan... Eso yo creo que sí tiene sentido, hermanos, porque cuando uno se acercaba anteriormente a un rey y todo eso, como señal de respeto y reverencia, era postrarse, reconociendo quién era él. Aun cuando alguien trabajara muy cerca de este rey terrenal, igual tenía confianza y todo eso, pero cuando se trataba de acercarse a él, se postraba. Entonces, hermanos, nosotros tenemos confianza con Dios, hay que acercarnos a Dios. Pero otra cosa es ser confianzudo. Y eso es algo que cada uno de nosotros debe evaluar. Yo me puse a pensar un poco en eso, hermano. Y a veces yo puedo de una manera confundirme en tener confianza al acercarme a Dios y ser confianzudo y no tener en cuenta a quién me estoy acercando. No te olvides, es tu Padre. Tienes toda la confianza de acercarte a Él. Pero recuerda que Él es el Dios Todopoderoso también y merece respeto y reverencia. Y una manera de hacerlo, de mostrar eso ahí, es postrándonos. Entonces, hermanos, eso es Pablo. Se dirige a su Padre, se dirige al Padre de toda la iglesia, tanto de vivos como muertos, se postra ante Él y va a orar conforme a lo revelado que le mostró a Él. Versículo 16. ¿Cuál era su petición? Esta era la razón por la que Pablo oraba por los efesios. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, hermanos, esta es la petición de Pablo. Lo primero que él dice es, para que os dé conforme las riquezas de su gloria. Escuché un ejemplo sobre esta frase, conforme a las riquezas de su gloria. Pablo dice, yo oro para que les dé a ustedes, efesios, conforme a las riquezas de su gloria. Imagínate esto. Imagínate que un hombre muy rico, millonario, que tiene mucho dinero, te quiera dar algo de sus riquezas. ¿Ya? Te quiera dar algo de sus riquezas. Ahora, si hace eso, se puede considerar que él te está dando algo de sus riquezas si te da desde 10 céntimos hasta $1,000, $2,000 o más plata. Porque te está dando de su riqueza. Escucha esa palabra, de su riqueza. ¿Te está dando de su riqueza cuánto? ¿Cuánto te dio de su riqueza? Un sol. ¿Está cumpliendo con darte algo? Sí, porque te está dando algo de su dinero, de su riqueza. Pero cuando Pablo dice que os dé conforme a su riqueza, es distinto a dar solamente de tu riqueza. Y te pongo el otro ejemplo. Imagínate que una persona muy rica, ¿ya?, no solamente te dé de su riqueza, que puede ser un sol, que es parte de su riqueza, sino que esta persona te diga, ¿sabes qué? Te invito a comer y pide lo que quieras.
¿ya? Pide lo que quieras. Pide lo que a ti te guste. Pide conforme a mi riqueza. Tú conoces mi riqueza, ¿ya? Bueno, pide conforme a mi riqueza. Que no sea ni más ni menos. Eso es distinto a decir, toma algo de mi riqueza. Porque si tú sabes que una persona tiene millones y millones y te dice, gasta conforme a mi riqueza, tú puedes tener la tranquilidad de comprarte un plato, vamos a poner un ejemplo, de $1,000, $2,000. Porque él mismo te ha dicho, usa conforme a mi riqueza. No te ha dicho, usa de mi riqueza, que es distinto. Te ha dicho, usa conforme a mi riqueza. Sabes que tengo mucha plata y usa conforme a mi riqueza. Está bien, no hay problema. Entonces tú puedes comprar tranquilamente el plato más caro y más rico y no hay ningún problema y estarías cumpliendo con la petición que él mismo te ha dicho, te ha dado, de usar conforme a su riqueza. Entonces, hermanos, una cosa es dar de tu riqueza y otra cosa es darte conforme a su riqueza o conforme a la riqueza. Es distinto. ¿Qué significa eso? Que lo que Pablo está diciendo acá, hermanos, es que Dios, o lo que Pablo le está pidiendo a Dios, no es que Dios le dé algo de su riqueza, que tiene mucha, sino Pablo le está diciendo, Señor, la oración que te estoy pidiendo, que sea una oración o que tu respuesta sea conforme a las riquezas de tu gloria. Ahora, hermanos, yo he puesto un ejemplo de un multimillonario, pero Dios es el dueño de todo. De todo lo que vemos y también lo que no vemos. Ahora imagínate que Pablo esté diciendo, Señor, da a los efesios conforme a tus riquezas. Dale conforme a tus riquezas. Y ahora ten en cuenta que las riquezas de Dios no tienen límite. Pablo lo que está diciendo con esto, hermanos, es, Señor, sé muy generoso con los efesios. Dale mucho, Señor. Dale mucho porque tú tienes todo. Dale mucho. Actúa de esa manera, Señor, hacia ellos. Y mira lo que continúa diciendo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Ese era el deseo de Pablo. Señor, fortalécelos con tu poder a los efesios. Fortalécelos, Señor, a tus hijos con tu poder. Pero hay una frase más. En el hombre interior por su espíritu. Hermanos, la fortaleza que Pablo estaba pidiendo en su oración hacia los gentiles, hacia los efesios, no era una fuerza exterior que él quería que se notara en la vida de los efesios. Pablo está diciendo, Señor, que tu poder, que tu fortaleza, Señor, actúe en el interior de estos hombres tuyos, que estos hijos tuyos. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice el hombre interior, hermanos? El hombre interior habla de nuestro espíritu. Pablo sabía, hermanos, que el crecimiento del creyente comienza de adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Pablo entendía que el área más importante o el lugar donde Dios tenía que fortalecerlos era su interior. Su interior, hermano. Porque al estar fortalecido su interior, el exterior va a marcar la diferencia. Su petición, nuevamente repito, estaba centrada en algo interno de la vida de los creyentes, en algo que no se veía, pero que existía. Su espíritu. Señor, fortalece su espíritu, su hombre interior. La Biblia dice, hermanos, que lo exterior se está deteriorando, se está gastando, que está perdiendo su fuerza. Y que habla de nuestro cuerpo, que se envejece. Pero tenemos un hombre interior que está creciendo de gloria en gloria. Y Pablo está diciendo, Señor, fortalécelos.
interiormente. Hazlos que crezcan interiormente, Señor. Que tu poder, Señor, trabaje en las vidas interiores de estas personas. Hermanos, mucha gente, cristianas, hablemos de ambos, cristianos y del mundo, están obsesionados y están preocupados por verse bien exteriormente. Hacen de todo, hermanos, por verse bien, por arreglarse, invierten dinero, tiempo y hacen mucho sacrificio. Pero muchas de estas personas no tienen interés por su hombre interior. Y la Biblia no prueba eso, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios dice que lo más importante es nuestro interior, hermanos. La misma historia de Samuel, o mejor dicho, de la elección, cuando David fue escogido como rey de Israel, es una historia donde nos muestra que Dios ve el corazón del hombre y no ve lo que el hombre ve, lo exterior, que a Dios le interesa más lo interior. Y Pablo sabe eso, tiene eso en mente. Ahora la pregunta es, hermano, ¿qué es lo que a ti más te preocupa? ¿Tu exterior o tu interior? Hay cristianos, hermanos, que tratan de verse bien. No estoy hablando físicamente, sino de aparentar algo que realmente en su interior no está sucediendo. Pero se preocupan de mostrar algo distinto en su exterior. Pero en su interior están mal. Están sin el poder de Dios. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Te preocupa más tu exterior? Ahora, hermano, no estoy diciendo que hacer ejercicio, comer sano sea malo. Está bien, hay que hacerlo. Pero eso no es lo más importante, lo que pueda, o lo exterior. Lo que importa más es tu interior, hermanos. ¿Cómo estás invirtiendo tú en tu interior como hijo de Dios? Su oración de Pablo estaba dirigida no en algo externo, hermanos. ¿Y sabes qué cosa, hermanos? La vida cristiana no es solamente, o no es, me equivoqué, no es solamente, no es esa palabra. La vida cristiana no es cambiar de hábitos. Mucha gente cree que ser cristiano es cambiar tus malos hábitos por buenos hábitos. Pero no es así, hermano. La vida cristiana, el ser hijo de Dios es una vida transformada. Es una nueva naturaleza, es un nuevo nacimiento. No se trata de una mejora de Víctor. No se trata de un Oscar mejorado, de un Javicho mejorado. No se trata de una Viviana mejorada. No. La vida cristiana, el ser hijo de Dios, es una vida transformada. Y eso comienza en el interior. Eso comienza en el interior, hermanos. Pablo quería que el poder de Dios pueda ser real en la vida de ellos en su interior. Porque él sabía, hermanos, que eso iba a determinar muchas cosas que iban a verse en el exterior. Recuerda esto. La vida del creyente siempre es del interior hacia el exterior. Preocúpate, invierte, sacrifícate por hacer de que tu interior, tu espíritu crezca. Y una forma de hacerlo, o la única forma de hacerlo, es con el poder de Dios, es con su Espíritu Santo. Versículo 17 dice por qué Pablo pedía esta fortaleza en el hombre interior de los creyentes. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta frase es interesante, hermanos, porque pareciera que Pablo cree que Cristo no habitara o no estaba habitando en la vida de estos creyentes de Efesios. Porque Pablo está diciendo, Señor, fortalécelos con tu poder, fortalece su interior de estos hombres tuyos,
para que así Cristo pueda habitar por fe en sus corazones. Pero hermanos, no creamos que Jesús no estaba morando en sus vidas de estos creyentes. Sí lo estaba. Entonces la pregunta es, ¿a qué se está refiriendo? Eso vamos a verlo ahorita, ¿ya? Pero recuerda esto. Cuando tú te arrepientes y crees y pones tu fe en Jesucristo y en la obra redentora que Él hizo en la cruz, tú vienes a ser hijo de Dios y Jesús viene a habitar en tu vida. Hace morada de ti. Tu cuerpo es su morada, es su templo. Esa es una realidad que pasa en el instante en que tú crees. ¿Ya? Eso tenlo claro. Entonces, Pablo, ¿a qué se refiere que Cristo habite en nuestros corazones? Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que la palabra habitar significa vivir constantemente. Vivir en un lugar, radicar ahí. Yo, por ejemplo, tengo mi casa alquilada, ¿no? Yo sé que en algún momento voy a tener que irme, porque no es mi casa. Yo estoy de pasada acá, pero ahorita estoy habitando. Y ya tengo más de 5 años habitando acá. Pero cuando Pablo usa la palabra habitar, no se está refiriendo a alguien que está de pasada por ahí, que está por un tiempo y de ahí se va, no. La palabra habitar a la que Pablo se está haciendo referencia es de habitar constantemente, hacer de ese lugar su hogar, algo propio. Y Pablo está diciendo esto, en pocas palabras. Señor, fortalécelos. A su hombre interior fortalécelo, Señor, que tu poder esté en sus vidas. ¿Y qué significa eso? O sea, hazlos unos hombres distintos, Dios. Hazlos que puedan vivir tus verdades, hazlos que puedan ser santificados, que puedan madurar, que puedan quitar eso malo que está en sus vidas. Esa fuerza, Señor, dale a ellos para que puedan ser distintos a lo que ahora son. Limpia sus vidas. A eso se está refiriendo con fortalécelos, que tu poder actúe en su interior. Porque haciendo eso, hermanos, Cristo habitará ahí. No te entiendo, Víctor, capaz dices. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que Dios o Jesús quiere hacer de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, el lugar más ideal para que Él viva. Él está ahí. Él está ahí. Él vive en nosotros. Pero todavía no es el lugar ideal para que Él viva. ¿Qué significa eso? Hermanos, cuando nosotros hemos venido a los pies de Jesús, hemos venido con mucho pecado, con mucha maldad, con muchas malas costumbres, con muchas oscuridades en nuestra vida interior. Imagínate esto. Imagínate que te compres tu casa, llegas y ves que la casa que has comprado a un precio cómodo tenga las paredes dañadas, la pintura horrible, sucio, cochino, todo eso ahí. Es tu hogar, ¿no? Lo estás comprando. Es el lugar donde vas a vivir. Pero mientras pase el tiempo, poco a poco vas a ir arreglándolo. Y cuando estás completamente arreglado, vas a poder decir, por fin es el lugar ideal para poder vivir. Siempre fue tu casa. Siempre fue el lugar donde dormiste. Pero cuando ya tú lo acomodas según lo que a ti te conviene, lo que a ti te gusta, ya lo ves distinto, ya es el lugar ideal para ti. Y eso es lo que muchos creen que lo que se está refiriendo Pablo acá. Es que Jesús vive en nosotros, pero ese lugar donde ahorita está Jesús no es el ideal donde Él puede convivir, porque todavía hay pecado, todavía hay maldad, todavía hay cosas oscuras, hay ídolos en nuestro corazón. Y lo que Jesús o lo que Pablo está buscando hacer es de que nuestro corazón sea un lugar ideal para que Jesús habite y se sienta cómodo en ese lugar. Interesante eso, hermano, porque yo reconozco que en mi corazón hay maldad. Y ese es el lugar donde mi Señor está viviendo.
yo quisiera que sea un lugar bonito, limpio, donde no haya pecado. Pablo está orando por eso. Que tu vida, que tu hombre interior, que tu corazón, que, que, tu, que tu interior pueda ser un lugar donde Jesús se sienta a gusto. Eso habla de la santificación, hermanos. Pablo está pidiendo: santifícalos, Padre. Limpia lo interior de ellos. Y Cristo pueda habitar ahí. Puede hacer de ese lugar su morada. Donde todo sea bueno, donde todo sea limpio. Entonces, hermanos, Jesús vive en nosotros, sí. Ahora está en nosotros, sí. Pero ten presente que el lugar donde Él está habitando todavía no es el lugar ideal para que Él esté ahí. Y tú y yo tenemos en cierta parte responsabilidad de hacer de que ese lugar, ese hombre interior, sea el adecuado donde Jesús pueda estar, hermanos. Y por eso necesitamos santificarnos, deshacer de nosotros el pecado, lo malo, quitar de nosotros los ídolos que tenemos, ser obedientes a Dios. Haciendo eso, haces de que tu lugar se vuelva un lugar adecuado para que Jesús pueda habitar en tu corazón. Ojalá me hayan entendido, hermanos. Jesús vive en nosotros, sí, pero todavía no es el lugar donde Jesús puede estar completamente cómodo. Tiene que estar limpio. Y ahora, hermanos, tú dirás: pucha, Víctor, nunca voy a llegar a hacer eso. Es muy probable que mientras estemos vivos, hermanos, no lleguemos a ese punto. Pero deberíamos tratar de que cada día puedan ser reparadas esas cosas malas que están en nuestras vidas, sean quitadas esas cosas, y Jesús pueda ver que ese lugar es un lugar perfecto para Él. Recuerden que Dios es santo. Por eso necesitamos poner de nuestra parte para crecer, hermanos, porque así es cuando Jesús se siente más cómodo vivir en nosotros. Y es una gran responsabilidad, hermanos. Jesús quiere habitar en nuestros corazones y hacer de nuestro lugar un lugar perfecto. Y tú y yo tenemos responsabilidad de poder quitar cualquier cosa que sea horrible ahí. Versículo 18 dice: y seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Hermanos, el deseo de Pablo hacia los gentiles, hacia los efesios, era que estos hombres sean capaces, que tengan la habilidad de comprender juntamente con todos sus hermanos, porque recuerda que el contexto en el que viene hablando Pablo habla de la iglesia, habla de un grupo de personas que ahora conforman la iglesia. Pablo está diciendo: Señor, haz que estos hombres sean capaces de comprender juntamente con todos sus hermanos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Señor, hazlos capaces de comprender qué tan grande es tu amor hacia ellos. Y es unas palabras interesantes, hermanos. Él dice que ellos puedan conocer juntamente con los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Pablo no tiene palabras, hermanos, para describir el amor de Dios. Solamente usa medidas que de una manera pueden describir lo que es el amor de Dios, el amor de Cristo hacia ellos. Y Pablo está diciendo: Señor, que ellos sean capaces de entender esto de acá. Hermanos, una cosa es saber que Dios es amor y otra cosa es conocer el amor de Dios. Recuerda esto o escucha esto. Una cosa es saber que Dios es amor. Una cosa es comprender que Dios es amor, que Jesús ama. Capaz tú lo comprendes, lo entiendes. Hablando del conocimiento, sabes que Jesús ama a todos y lo conoces. Pero la pregunta es: ¿lo has experimentado? Es completamente distinto a comprender o a saber que Jesús es amor o Dios es amor. Ese es distinto, hermano. Y te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta. Si yo le pregunto a una mujer soltera qué sentiría
O mejor dicho, si yo le pregunto a una esposa que todavía no tiene hijos, ¿qué puede sentir o qué siente si se pone a pensar que en algún momento va a ser madre y que me explique el amor que podría tener por el hijo que va a tener? Ella me podría explicar muchas cosas. Aún no siendo madre, me explicaría que esto y esto. ¿Ya? Ella tiene una idea de lo que es el amor. Pero créanme, hermanos, que cuando ella tenga el hijo o la hija, su definición de amor va a ser distinta a la que me dio anteriormente, cuando no lo tenía. ¿Y sabes por qué? Porque una cosa es conocer lo que es el amor y otra cosa es experimentar el amor. Tenerlo en tus brazos a un bebé y preguntarte en ese momento si amas a tu hijo o a tu hija, créeme que no vas a tener palabras para describir lo que estás sintiendo en ese momento, porque lo estás experimentando, porque lo estás saboreando. Es distinto. Entonces, ¿a qué me refiero con esto, hermanos? Es que una cosa es que tú digas, sí, yo sé que Dios es amor. Sí, yo sé, Dios ama a todos. Sí, yo sé. Sí, y es verdad, Dios ama a todos. Pero la pregunta es, ¿tú lo has experimentado? Pablo tiene en mente, hermanos, que si nosotros experimentamos y conocemos el amor de Dios en todas sus dimensiones, nuestra vida va a ser distinta. Así como cambiaría la vida de una madre al tener su hijo, de la misma manera la vida de un creyente cambiaría completamente en toda su plenitud si es que experimentaría el amor de Dios tal cual es. ¿Has experimentado ese amor? Hermanos, no te quedes corto solamente en decir o saber de que Dios es amor. Sé sincero contigo. ¿Realmente has experimentado el amor de Dios? Es otra cosa, hermanos. Y es por eso que Pablo dice que sean capaces, juntamente con todos los santos, cuál sea la anchura, longitud y profundidad y altura. Anchura, altura, longitud y profundidad. Habla algo inmenso. Cuando leí esto, o cuando leo esto, hermanos, me pongo a pensar y digo, creo que yo no he llegado a ese punto. ¿Tú has llegado? No lo sé. Pero el Señor quiere, hermanos, que tú y yo conozcamos su amor que tiene hacia nosotros en toda su plenitud. Toda. Hay una historia de un niño que estuvo muy mal, así grave, en el hospital. Estaba en cuidados intensivos. Él tenía a su papá, a su mamá. Él siempre supo que su mamá y su papá lo amaban. No lo dudaba. Pero estando en esa condición de enfermo, entre la vida y la muerte, dice que mientras él estaba en la cama, abrió sus ojos y vio a su mamá al lado de su cama, que estaba llorando. Y lloraba por mucho tiempo. Estaba sufriendo. La historia dice que este niño, en ese momento, entendió realmente lo que significaba el amor de su madre hacia él. Él siempre supo que la amaba, pero en ese momento entendió, porque lo vivió, qué tan profundo era el amor de su madre hacia él, y por eso estaba llorando, por eso estaba a su lado. Por eso, hermanos, una cosa es decir, sí, yo sé que Dios me ama. La pregunta es, ¿has experimentado ese amor? Yo quiero experimentar ese amor, hermanos. Hermanos,
quizás la evidencia de que realmente hemos experimentado ese amor grande, inmenso, es cómo estás viviendo ahora. Si tú dices, Víctor, yo he experimentado ese amor, quizás sea cierto, pero tengo una pregunta más. ¿Cómo vives? Tú que dices que has experimentado ese amor en todas sus dimensiones. ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? Sé sincera, sincero. Quizás el examinar nuestro día a día nos puede llevar a una conclusión de saber si realmente hemos experimentado ese amor o no. Porque quizás todos nosotros podemos decir, sí, hemos experimentado eso. Pero el verdadero amor, hermanos, de Dios conocido en nuestras vidas, experimentado en nuestra vida, es otra cosa, hermanos. Yo creo que Pablo llegó a ese punto. Él sí comprendió, experimentó el amor de Dios en toda su plenitud. Y es por eso que él vivía como vivía. ¿Cómo yo sé que amo a mi esposa? ¿Cómo tú sabes que amas a tus hijos? O mejor dicho, ¿cómo yo sé que mi esposa me ama? ¿O cómo yo sé, o cómo tú sabes que tus hijos te aman? Por lo que muestran, hermano. Por lo que muestran. No porque te dicen que te amo cada rato, sino por lo que te muestran. ¿Tú conoces ese amor de Dios? Versículo 19 al final dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, hermanos. Es interesante que Pablo, por un lado, quiere que conozcamos el amor de Cristo, pero a la vez dice que ese amor excede todo conocimiento. Hermanos, tenemos que conocer el amor de Dios, pero nunca vamos a poder conocerlo por completo. Aún estando en la eternidad, no vamos a conocerlo por completo. Porque lo eterno no tiene fin, hermanos. Siempre vamos a estar conociéndolo. Pero Pablo quería, como pastor, quería de que los gentiles, los hijos de Dios, puedan buscar esa plenitud. Como dice en el versículo 19 al final, para que excede todo conocimiento, el amor de Cristo, ¿no? No se puede comprender en su totalidad. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, una cosa es ser lleno de Dios, que es algo grande. Una cosa es ser lleno de su plenitud, que también es algo grandioso. Pero otra cosa es ser llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando Pablo hace esa petición o cuando Pablo menciona eso en su oración, lo que está diciendo, hermanos, es que Pablo quería que la vida de los gentiles sea dominada completamente, en toda su plenitud, por el poder y el amor de Dios. Pablo era su deseo, hermanos. Señor, que toda la plenitud tuya, toda, no poca, todo lo que tú eres, Señor, esté en ellos. Ese era el deseo y esa era la petición de Pablo. Señor, fortalécelos interiormente para que Cristo habite en ellos y hazlos conocer el amor, que puedan ser capaces de comprender el amor de Cristo, que no tiene dimensiones, que sobrepasa todo, que está por encima de todo, que está por debajo de todo, es muy ancho. Y Señor, llénalos de toda tu plenitud. Pablo quería, hermanos, que Dios dominara la vida de los creyentes. En todo. Y ese debería ser nuestro deseo, hermano. Que Dios, que Jesús domine nuestra vida. Que cuando tú salgas, que cuando tú camines, cuando estés en tu trabajo, cuando estés solo en tu casa,
puedan ver una vida controlada por Dios. Cuando dice lleno de toda la plenitud, se está refiriendo a eso, lleno completamente a tal punto que lo domina. Por ejemplo, has escuchado esta frase que dicen, este hombre está lleno de ira. ¿Qué significa eso? Que está dominado de la ira. Este hombre está lleno de alegría. ¿Qué significa eso? Que está dominado de gozo. Y cuando uno dice, está lleno de Dios o de toda la plenitud de Dios, significa que está dominado por Dios. Ese era el deseo de Pablo, hermanos. Y no era una petición desconectada con las demás cosas que ha venido diciendo en los capítulos anteriores, hermanos. Porque como dije al inicio, Pablo quería que ellos vivieran todo lo que él ya les ha venido enseñando. Él quería que obedecieran, que reflejaran lo que Dios es como iglesia. Pero ellos sabían que, Pablo sabía que ellos no podían por su propia cuenta. Y por eso su petición era, Señor, actúa en sus vidas, en su interior, para que ellos puedan realmente vivir lo que tú demandas de ellos. Y lo mismo es para nosotros, hermanos. Nosotros no podemos vivir lo que hemos venido aprendiendo las semanas pasadas si es que no tenemos el poder de Dios, si es que Jesús no está habitando nuestras vidas realmente, si no conocemos el amor de Cristo de una manera más grande cada día, si no experimentamos ese amor, si no lo palpamos, ese amor, no vamos a poder vivir. Tu oración y la mía debería ser como la de Pablo, hermanos. Pablo estaba en la cárcel y su oración, ni esta ni la que hizo en el capítulo 1, está dirigida hacia él mismo, ni tampoco está dirigida a cosas materiales. Otra vez, Pablo estaba en la cárcel y su oración del capítulo 1 y del capítulo 3 no está dirigida hacia él, ni tampoco en cosas materiales o terrenales. Todo tenía que ver con la gloria de Dios y tenía que ver con cosas espirituales. Examina tu oración y date cuenta cuáles son tus peticiones diariamente. Quizás no son malas, hermano. No creo que sean malas. Pero tú estás de repente invirtiendo las prioridades que tenemos como creyentes. Lo que más importa es lo espiritual, hermanos. Pablo no dijo, Señor, sácame de esta cárcel. Señor, ayúdame. No, que no hubiera estado mal. Él dirigió su oración para cosas que van más allá que su propio bienestar terrenal. Él quería ver a sus discípulos, a sus seguidores, creciendo. ¿Cuáles son tus peticiones cuando oras? ¿Qué pides? A veces estamos siempre pidiendo, Señor, que me vaya bien en el trabajo, que me vaya bien en el trabajo, salud. Como dice, ¿no? Como estas 3 cosas que pide el mundo, ¿no? Trabajo, dinero y salud. Esas 3 cosas que no me falten. Y piensa en tu oración. En verdad te animo. De repente con otras palabras los dices, pero de repente tu oración está dirigida a trabajo, dinero y salud. Cuídame, protégeme. Señor, que no me falte nada. Señor, gracias por el trabajo. ¿Son malas estas? No. No son malas. Hay que orar por eso. Pero hay cosas más importantes que esto, hermano. Porque todo esto que estamos orando son terrenales. Que nos ayudan, que necesitamos, sí. Pero esto no nos ayuda en nada en nuestro hombre interior. Lo que realmente nos ayuda en el hombre interior es orar conforme a la voluntad de Dios. Pedir que nos fortalezca interiormente. Y esa debería ser nuestra oración. Y Pablo lo hizo. Y para terminar, hermanos, versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, Pablo ha pedido cosas grandiosas en su oración. Señor, fortalécelo. Señor, que Jesús habite en sus corazones. Señor, que ellos puedan conocer y experimentar tu amor en toda su plenitud. Señor, que ellos sean dominados por ti, Señor.
Y Pablo dice, ha sido bastante lo que he pedido. Pero créanme que al Dios al cual seguimos, Él te da mucho más de lo que pedimos. Él te puede dar mucho más de lo que pedimos. O de lo que entendemos. Hermanos, nuestras oraciones son cortas. No llegan al punto más alto donde Dios está. Y ese es nuestro Dios, hermano. Que tú puedes hacer peticiones muy grandes, pero Dios está encima de eso. Y Dios te puede responder encima de eso. Piensa cómo estás orando. Piensa qué estás pidiendo. ¿Cuál es tu propósito en este mundo? Piensa en eso. Capaz estás gastando saliva en oraciones vanas, egoístas, fuera de la voluntad de Dios. Y te estás perdiendo muchas cosas, hermano. Dios tiene la capacidad de darnos mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, hermano. Pero nos va a dar más abundante las oraciones que oramos conforme a su voluntad. Y conforme a su voluntad significa orar según lo que la palabra nos ha dejado. Busque el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Lo que se necesita en este mundo, lo terrenal. Entonces, hermanos, Dios es poderoso para hacer cosas mucho más grandes de lo que pedimos o de lo que entendemos. Y Pablo conoce a su Dios y por eso termina diciendo esto. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Termina con una alabanza, con una adoración, con una exaltación de quién es Dios. Algunos consideran que esta oración de Pablo es una oración sublime, hermano, porque pide cosas muy profundas, cosas muy necesarias para nosotros como hijos de Dios. Tú necesitas ser fortalecido interiormente, necesitas quitar todas esas cosas malas que tienes en tu corazón, en tu vida, que nadie lo sabe, que tú nomás lo sabes, para que pueda ser un lugar habitable para Jesús, un lugar bueno, adecuado para Él, como el cielo. Ya habita Jesús ahí, pero hagamos que el lugar donde está habitando cada día sea mejor. Y por eso necesitamos el poder del Espíritu, el poder de Dios. Y tu oración diaria debería ser eso, hermanos. Señor, fortalece y purifica mi hombre interior. Hazlo crecer. Hazlo crecer. Que tu oración no siempre sea, Señor, que me vaya bien en el trabajo. Que no está mal. Sino que tu oración sea, Señor, ayúdame en mi interior. Porque eso es lo que más importa, hermano. Ayúdame a comprender y a experimentar más el amor de Cristo. Lléname de toda la plenitud tuya, Señor. Y aun cuando pidas eso, Dios puede hacer mucho más de lo que pediste y de lo que entiendes. Increíble, hermanos. Dios te bendiga. Hemos terminado. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Ayúdame, Señor, a orar así, Dios. Porque la verdad no lo hago, Dios. Mis oraciones están centradas en propósitos terrenales que no son malas, Señor, pero que no son las más importantes. Te ruego, te pido que me des el corazón de Pablo, Señor, y me ayudes a orar conforme a tu voluntad, Señor. Conforme a tu palabra está escrito, Señor. Ayúdame, Dios, a comprender más del amor de Cristo hacia mí, que es más alto, que no puedo estar encima de Él, Señor, que es más bajo, que no puedo estar debajo de Él, Señor, y que es tan ancho, Señor, que no puedo estar fuera de Él, Señor. Ese amor, hazme experimentarlo, Señor, conocerlo, para que mi vida pueda cambiar realmente, Dios. Vivimos muchas veces, Señor, o vivo un cristianismo frío,
a medias, apático, Señor. No quiero continuar así. No quiero continuar así, Señor. No quiero que Cristo haya muerto por mí solamente por eso, Señor, para buscar lo terrenal. Ayúdame, Señor, a poder obedecerte, Señor, y buscar siempre que tu nombre sea glorificado. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Hermanos, hemos terminado. Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana y te animo a que puedas orar y ores conforme a la voluntad de Dios, porque Dios te va a responder. Y te animo que te intereses más en tu hombre interior, en tu espíritu, porque eso va a determinar cómo te vas a ver en el exterior. Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente semana y feliz día de la amistad.